Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando estén viendo este video. Estamos viendo la materia costos y presupuestos en salud. Vamos a ver el módulo 1. Primero voy a pasar un PowerPoint, ¿sí? Y luego voy a dar una explicación de lo que se explicó en el PowerPoint, básicamente lo que son cálculos de costos fijos, variables, totales y unitarios en Excel para que se logre entender bien y quede asentada la explicación. Eh, yo cuando comparto pantalla y empiezo a pasar el PowerPoint y a hablar, yo no tengo vista al chat, por lo tanto necesitaría que si alguna de las personas conectadas escribe una pregunta en el chat, alguien que tenga micrófono que me frene y me diga la pregunta y si no al finalizar la explicación la respondo. Pero sería importante que me interrumpa en el momento que lo estoy dando, cosa que me pueda explayar más respecto a ese tema o aclarar cuáles son las dudas que van surgiendo. Vamos a compartir pantalla. Bien, comenzamos. Bueno, mi nombre es Ariel Piñatelli, soy profesor titular experto de esta materia que se llama Costos y Presupuestos en Salud y vamos a comenzar con el módulo 1. Dentro del módulo 1 he dividido la presentación en 4 puntos. Primer punto que explica básicamente lo que es un proceso de producción y como una breve introducción a lo que son los costos directos e indirectos. El punto 2, que sería la lectura número 2 dentro del módulo 1, es la clasificación de costos variables, fijos, mixtos, totales y unitarios. La lectura número 3 habla de los costos de producción y costos del periodo y la lectura número 4 dentro del módulo 1 habla lo que es más de la parte de gestión dentro de las organizaciones de salud. Ahí pasamos. Bien, ¿qué es un proceso productivo? A medida que vamos explicando, voy a ir explicando ejemplos de los centros de salud, hospitales y sanatorios, y a su vez de una carpintería, ¿sí? Para aquellas personas que no están inmersas o hace poco tiempo que están trabajando en centro de salud, entienda cuál es el punto al cual queremos llegar. Un proceso de producción. Imagínense una empresa, ¿sí? Una fábrica que hace mesas, ¿sí? Una carpintería, en donde tiene la parte de ventas, la parte de compras y la parte de elaboración, es decir, del cortado de la madera, del armado, del pegado y de la parte de pintura. Bueno, esa parte donde se trabaja ese materia o ese material es el proceso productivo. Nosotros básicamente en el 90% de la materia nos vamos a centrar solamente en esa parte, en el proceso productivo. No importa la distribución, la parte de administración, la parte de logística. Esa parte mucho no nos va a interesar porque forman parte del gasto y no del costo, ¿sí? Esa explicación la vamos a ver luego para que se entienda bien. Llevado esto a una clínica, no nos vamos a meter con la parte administrativa, no vamos a ver la parte de servicio al cliente, la parte de facturación con mutuales. Vamos a ver básicamente en el objetivo principal de toda institución, que es la parte de sanar a los pacientes y cuál es el costo que eso conlleva. Aclarado esto, decimos que un proceso de producción es un sistema de acciones interrelacionadas orientadas a transformar elementos en otros elementos con el objetivo de satisfacer necesidades. Volvemos al ejemplo. Un sistema de acciones, ¿sí? En una carpintería. Alguien corta la madera, es una acción. Alguien arma la mesa, la pega y la clava, es otra acción. Alguien la pinta, es otra acción. Dicen que están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque uno lo corta, el otro lo arma, el otro lo pinta, la otra lo traslada. Entonces, dentro de un mismo proceso de producción, existen varios factores que se van relacionando uno con otros.
están orientadas a transformar elementos en otro elemento. Yo tengo un pedazo de madera por un lado, clavos por otro, pinturas por otro. Entonces yo usando esos tres elementos, esas tres materias primas, formo o armo otro elemento con el objetivo de satisfacer necesidades, la mesa que una persona vino a comprar. Llevado esto a la parte de salud, decimos que, por ejemplo, la patología de neumonía. Viene una persona con neumonía, la atiende el doctor, ¿qué pide? Una radiografía, análisis, vuelve a ver, vuelve después el paciente con esos resultados y le indica la medicación que tiene que tomar para una posterior regreso, nuevamente placa y análisis para ver si se fue la infección y si los pulmones están limpios y darle el alta. En ese caso, ¿qué estaríamos viendo? Que tenemos acciones interrelacionadas. La consulta del médico, la radiografía que hace, los análisis. Esas son acciones relacionadas que transforman estos tres elementos en otro elemento. Por ejemplo, sacamos sangre, obtenemos un resultado, ese es un elemento. La persona se para al frente del aparato de rayos X, otro elemento. ¿Y cuál es el objetivo? Sanar el paciente, ¿sí? Que es el objetivo de todo médico y de todo centro de salud. Entonces ahí vemos cómo distintas acciones de distintas unidades o distintos departamentos o especialidades se van transformando para generar otro elemento que sería el diagnóstico final, con el objetivo de satisfacer necesidades, es qué problema tengo, cuál es la medicación que tomo, cuándo tengo el alta. Entonces decimos que hay factores o recursos que se aplican a procesos o actividades para obtener resultados o productos, ¿sí? Factores o recursos, los recursos dijimos, la placa, los análisis, un proceso o actividades, que es llevar a cabo esos mismos, y los resultados, leer los resultados y evaluar el diagnóstico. Los recursos y los factores son los bienes o servicios empleados. Las acciones es ese ámbito donde se combinan los factores y el resultado producto es el bien o servicio obtenido en el proceso productivo. Explicado esto con la mesa, decimos que los recursos son los bienes o servicios empleados. La madera, la pintura, los clavos. Las acciones es el ámbito donde se combinan esos factores. El cortado, el armado y el pintado. Y el resultado producto es el bien o servicio obtenido del proceso productivo, la elaboración de la mesa. Bueno, ¿qué tipo de producto qué es producto y qué tipo de productos existen? Primero, para que no se me pase nada. Producto es cualquier bien o servicio que surja de un proceso productivo, ¿sí? Eso es un producto. Y puede ser resultados finales o resultados intermedios. Un resultado final es cuando yo elaboro la mesa y la pongo a disposición para la venta. Y un resultado intermedio es cuando ese producto que yo elaboré sirve como base, como materia prima para elaborar bien. Por ejemplo, en un vino, ¿sí? En un viñedo. Yo tengo la uva, ese es un resultado final de la cosecha, pero esa uva es un resultado intermedio para la elaboración de la botella de vino. Entonces yo en una finca yo tengo la uva como proceso productivo de la cosecha, que es el resultado final, y a su vez ese resultado final también puede ser un resultado intermedio, que va a ser, una vez que yo procese la uva y obtengo el vino, esa uva transformada en vino es una materia prima para el envasado y llevar el vino a la góndola. Esa es la diferencia entre el resultado final. El resultado final yo lo obtengo y lo vendo. Resultado intermedio, ese resultado final que yo obtuve forma parte del proceso productivo para un posterior resultado final. ¿Qué es una acción productiva y qué tipo de acción es productiva? Bueno, acción productiva es toda aquella acción que está dentro del proceso productivo. Y tenemos acciones inmediatas y tenemos las acciones mediatas. Las acciones inmediatas son las que se generan vinculando con el resultado final del proceso.
Puede ser, por ejemplo, los informes del jefe de servicio a los pacientes de la unidad de cuidados mínimos del servicio de neonatología. Y una acción inmediata o mediata generan servicios vinculados con otras acciones que forman parte del proceso. Viene de la mano de lo que explicamos anteriormente. Una acción inmediata, yo obtengo un resultado final. Una acción mediata forma parte de un grupo de acciones que siguen interactuando con otras acciones para obtener un resultado final. ¿Qué es un factor productivo y qué tipo de factores productivos existen? Factor productivo, dijimos que eran todos elementos que forman parte del proceso productivo, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a analizar desde distintos puntos de vista, desde el mercado, su relación con la naturaleza, si son divisibles o no, si se pueden transferir en el tiempo o en el espacio. Pero siempre hablamos de los mismos factores que forman parte del proceso productivo. En relación del mercado, ¿sí? Existen factores externos y factores internos. Los factores externos son esos bienes y servicios que se adquieren en el mercado. Por ejemplo, la reparación de un ascensor. Nosotros como clínica no tenemos a alguien que repare el ascensor. Entonces, ¿qué necesitamos? Alguien que no esté dentro de la institución, sino que está fuera. Contratamos los servicios y lo traemos. Ese es un factor externo. Se dice que es externo porque no está dentro de nuestro proceso productivo, de nuestra clínica o hospital, de nuestra unidad. En cambio, los factores internos son esos factores que son autogenerados. Por ejemplo, la persona de mantenimiento se rompió un aire acondicionado, llamamos a la persona de mantenimiento de la clínica, repara el aire acondicionado, limpia los calefactores, repara un cerámico. Ese personal está dentro de la institución, dentro del hospital, por lo tanto es un factor interno, ¿sí? Y lo usamos nosotros para reponer. Entonces, teniendo en cuenta el mercado, podemos contratar personas, bienes o servicios que no estén en la institución o podemos usar las personas que tenemos dentro de la institución. En relación a su naturaleza, son bienes y servicios intermedios, bienes de capital, recursos humanos o capital financiero. Bienes y servicios intermedios significa que se consumen con el primer uso. Por ejemplo, el medicamento que le asignamos a los pacientes para la recuperación. Si tenemos un paciente que está en una terapia intensiva o está internado y va la enfermera de cada determinada cantidad de horas y le da el medicamento según la prescripción del médico para que se mejore. Bueno, ese es un bien o un servicio intermedio y se consume pero con el primer uso. Una vez que toma ese medicamento, no puede volver a consumir el mismo medicamento que ya tomó. Un bien de capital, el consumo es diferido, es decir, se va consumiendo a lo largo del tiempo, como puede ser una incubadora. Una incubadora, cuando nacen los bebés y hay que poner una incubadora, esa incubadora no se agota con el primer uso, ni con el segundo, ni con el tercero, sino que a lo largo del tiempo esa incubadora se va agotando o se va deteriorando o va cumpliendo su ciclo hasta que hay que reemplazarla. ¿Por qué se dice que es un bien de capital? Porque no se consume con el primer uso, es decir, se consume a lo largo del tiempo. Otro factor productivo son los recursos humanos, ¿sí? El trabajo propiamente dicho, y ahí tenemos a los enfermeros, a los médicos, anestesistas, ¿sí? Toda persona que trabaja dentro de la institución es el factor, es el recurso humano que cuenta la institución y que por su naturaleza se denomina recursos humanos. Y el capital financiero es el pago por tener el capital inmovilizado, por ejemplo, la tasa de interés. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se mide esto? Se mide como un costo de oportunidad. Por ejemplo, si yo soy dueño de una clínica y tengo una inversión en esa clínica, yo evalúo el valor de la clínica. Si ese dinero yo lo tuviera en efectivo, ¿cuál es el interés que yo obtendría por ponerlo en un plazo fijo? ¿Sí? Es como mido mi capital si yo en vez de tenerlo en este lugar, lo tendría en un plazo fijo que me generaría una tasa de interés. ¿Cuál es mi ganancia por mi actividad versus cuál es la tasa de interés que me paga por tener esa inversión en este otro lugar? Se dice que el capital está inmovilizado porque yo no puedo disponer de capital en forma inmediata. Si yo no puedo, supongamos que una clínica cueste 10 millones de dólares, yo no puedo disponer
de esos 10 millones de dólares de un día para otro. Yo necesito vender la clínica, hacer un fondo de comercio, transferir los empleados, transferir la aparatología para yo después disponer de esa plata. Habla de la inmediatez de disponer del efectivo. Por eso se dice que el capital está inmovilizado. En relación a la divisibilidad, tenemos que hay factores productivos divisibles y factores productivos indivisibles. Los divisibles coincide la unidad con su empleo, es decir, por ejemplo, la bolsa de nutrición. Una persona que tenga que comer por una sonda, yo compro la bolsa de nutrición, la suministro. En ese caso no se divide, la bolsita sigue siendo lo mismo y sirve para un paciente para una comida, por así decirlo. En cambio, tenemos factores que son indivisibles, que no coincide la unidad, ¿sí? El elemento, unidad uno elemento, con su unidad de empleo. Y volvemos al ejemplo de la incubadora. Una incubadora puede servir para varios bebés. Entonces, no es indivisible, ¿sí? Es un factor indivisible, es decir, yo no lo puedo disponer una incubadora por un único niño, ¿sí? Yo la puedo dividir y lo puedo usar la cantidad de veces que sea. En cambio, al otro no la puedo utilizar la cantidad de veces que sea. Una vez que se agotó la bolsa de nutrición, no la puedo volver a utilizar. Según su transferibilidad en el tiempo. Hay factores que son transferibles y factores que no son transferibles. Cuando se refiere a la transferibilidad en el tiempo, es si son almacenables o no. Es decir, si pueden estar guardados en un inventario, ¿sí? En un almacén. Como puede ser un medicamento. Un medicamento, yo voy a la farmacia y a lo mejor tengo determinada cantidad de un medicamento. Por ejemplo, no sé, una amoxidal ahora que se viene el frío, yo tengo almacenado dentro de la farmacia del hospital o del sanatorio medicamentos, ¿sí? Son almacenables en el tiempo. En cambio, los que no son almacenables son las horas de trabajo de una enfermera. Por ejemplo, si la enfermera durante la jornada laboral hubo 2 horas que no trabajó porque no tuvo ningún paciente que ver, yo no puedo almacenar esas horas y que al día siguiente, en vez de trabajar 8 horas, trabaje 10 horas. Eso no se puede almacenar. Son las horas de trabajo, forman parte del día y no son transferibles al día siguiente las horas que no trabajé ese día. Y según la transferibilidad en el espacio, hay factores que son transferibles en el espacio o de flujo flexible y otros que son de flujo rígido o que son intransferibles. Por ejemplo, los que son transferibles, ¿sí? De flujo flexible, se pueden usar en un proceso o en otro. Por ejemplo, una enfermera que trabaje en dos áreas, en neonatología y en pediatría, ¿sí? Entonces, esa enfermera es transferible de un área a otra área, no tiene una exclusividad propia. Y los intransferibles son los que no se pueden usar en otro proceso si no fuese el que lo originó. Por ejemplo, la incubadora. La incubadora es para el nacimiento de los bebés. Yo, si no uso la incubadora, no la puedo llevar a, a la parte de bioquímicos para que lo usen ahí, o a la parte de rayos X. No, se compró para la parte de neonatología y se usa ahí. Si no hay nadie que ocupe esa incubadora, no se ocupa, pero yo no la puedo trasladar de un espacio a otro, de un lugar a otro. Es solamente para ese uso exclusivo. Bueno, ¿qué tipos de procesos productivos existen? Antes hablamos de los factores productivos, es decir, esos elementos que están dentro de un proceso productivo. Volvemos al ejemplo de la mesa. La madera, la mano de obra de la madera, la maquinaria para cortar la madera, quien pinta, quien traslada. Esos factores, ¿sí? Son estos que vemos acá, que los podemos conseguir en el mercado, los podemos dividir según su naturaleza, si son divisibles, transferibles en el tiempo o en el espacio. Ahora vamos dentro del proceso productivo, ¿sí? Donde se combinan todos esos factores para obtener un producto final. Según el tipo de transformación interviniente, podemos decir que son transformaciones técnicas, de modo, de lugar o de tiempo. Transformaciones técnicas se modifican las propiedades intrínsecas de las cosas, es decir, un servicio de cocina para pacientes. En la cocina de los hospitales o las clínicas se compra materia prima,
se hace el proceso, ¿sí?, de cocinar y se le sirve el menú o la dieta según la afectación que tenga ese paciente, ¿sí? Son transformaciones técnicas, es decir, yo compro verdura, realizo una sopa y le doy la sopa. Ahí se da la transformación de las cosas para obtener un producto distinto al que ingresó. Transformaciones de modo dice que se produce la selección o modo de disposición de la cosa. En este caso tenemos la farmacia. Es una transformación de modo, ¿sí? En la farmacia yo puedo poner medicamentos, pañales, cosas exclusivas para la internación, como puede ser, no me sale la cánula, no, bueno, no me sale el ejemplo, pero para dar oxígeno, las mascarillas. Bueno, es una transformación de modo, ¿sí? Se produce la selección o modo de disposición de las cosas. ¿Dónde ubico yo las cosas? Si lo que sale primero lo ubico al comienzo de la estantería, lo que no tiene mucha frecuencia que los médicos me piden lo pongo al final, ¿sí? Es esa ubicación que es una transformación de modo. Yo elijo cómo se realiza. Transformación de lugar es el desplazamiento de las cosas o personas, por ejemplo, el traslado de un paciente. Yo lo llevo llevo un paciente al médico que está quebrado, lo subo a una silla de ruedas, lo traslado para que le hagan una radiografía. Bueno, eso es una transformación de lugar, es el desplazamiento de las cosas o personas, ¿sí? Por ejemplo, los traslados de pacientes. Y las transformaciones de tiempo es la conservación en el tiempo o almacenaje. Por ejemplo, las historias clínicas, ¿sí? Las historias clínicas se depositan en un mismo lugar, hoy en día en un servidor o en una computadora, ya que la mayoría está digitalizado, pero si tenemos en cuenta los hospitales que tienen mucha antigüedad, ya sean los provinciales o los municipales, observamos que el paciente que llega tiene un número asociado y ese número asociado tiene una carpeta con una historia clínica dentro que el médico cada vez que lo atiende va llenando la historia clínica. Bueno, es una transformación de tiempo, es la conservación en el tiempo de las cosas. Por ejemplo, las historias clínicas. Y los procesos productivos, según el modo en que se generan sus productos, pueden ser productos simples o productos múltiples. Producto simple es un único bien o un único servicio. Por ejemplo, la atención de un único paciente por parte de un médico. Y en cambio, la producción múltiple son varios bienes o servicios interdependientes. ¿Sí? Fue lo que estuvimos hablando recién. En este caso, yo puse el servicio de limpieza. El servicio de limpieza van prestando distintos tipos de limpieza en distintas áreas del hospital o de la clínica. No es lo mismo la limpieza dentro de un quirófano que la limpieza dentro de un consultorio o que la limpieza en la vereda de la clínica o el coso. Pero lo que sí son interdependientes, ¿sí? Porque una va de la mano con otra y la limpieza va a las distintas áreas de la clínica y los hospitales. Todo lo que expliqué recién lo podemos resumir en estos tres cuadritos. El primer cuadro, el proceso de producción, ¿sí? Recuerden que nos basamos siempre en el proceso de producción. No importa administración, no importa distribución, no importa logística, no importa marketing, no importa ningún elemento de la cadena de valor. Solamente nos centramos en el proceso de producción. Entran factores que tienen una vinculación con los usos de estos factores interdependientes y se obtiene un producto, ¿sí? Eso en forma resumida. Tenemos el mercado de factores, que es donde nosotros compramos nuestros productos, capital, recursos humanos, bienes que se agotan con el primer uso, bienes capitalizables. Y vamos al ejemplo del hospital, tenemos los médicos, las farmacias, básicamente son los proveedores, y el mercado de productos es el alta del paciente, que sería la mesa o el alta del paciente. Del otro lado los factores serían la madera, la pintura, los clavos o la incubadora, el recurso humano, el médico, el neonatólogo, el anestesista. Eso están dentro del mercado de factores. Si pasamos al cuadro de la derecha, vemos que esa unidad productiva, ese proceso de producción, ya está abierto y acá está que consumimos
Capital financiero, recursos humanos, bienes intermedios, bienes naturales, bienes de capital y servicios intermedios para obtener los productos. Eso es básicamente lo que es un resumen de lo que vimos hasta ahora. Y abriendo un poco más el proceso de producción, el cuadro de abajo, que es igual al de arriba, solamente que abrimos la parte productiva, la parte del medio, podemos contratar factores externos, realizamos una acción y tenemos un factor intermedio. Por ejemplo, viene un paciente, le hacemos hacer una radiografía en otro lugar, porque nosotros no tenemos para hacer radiografía, se realiza la radiografía y el paciente vuelve con un factor interno, realiza una acción y podemos tener o un resultado final o nuevamente, por ejemplo, pedimos análisis, se realizan los análisis, vuelve para consulta del médico. Entonces vemos cómo algunas cosas las podemos pedir fuera de la clínica, otras cosas las podemos elaborar nosotros como clínica. ¿Sí? Eso es más o menos cómo factura, cómo está estructurado, cómo funciona en grandes rasgos la clínica con el medio donde trabaja. Ahora bien, ahora entramos de lleno a lo que son los costos. Lo que expliqué recién es dónde obtenemos los elementos para que las cosas funcionen, ¿sí? Para que se pueda hacer la mesa y que para que la clínica pueda atender a los pacientes. Ahora entramos a la definición de costos. ¿Qué es costos? Costo es todo aquello que tiene un valor, ¿sí? Dicho así muy burdamente. Es el valor económico del conjunto necesarios utilizados en un proceso o series de actividades que, al transformarse, generan resultados. Lo explico con los ejemplos. Es el valor económico, ¿sí? Es cuánto yo pague por el conjunto de recursos, la madera, la pintura y los clavos, utilizados en el proceso armado de la mesa o serie de actividades que podría ser el corte de la madera, el armado de la mesa y la pintura, que al transformarse generan resultados. Explicado con la clínica. Es el valor económico del conjunto de recursos necesarios. Radiografía, análisis, y utilizados en un proceso, el proceso de realizar la radiografía y los análisis, que serían las actividades, generan resultados. ¿Cuál es la patología que tiene el paciente que nos vino a ver? Es la cuantificación de los recursos normales y necesarios para el logro de resultados. Para que exista un costo, debe haber un objeto de costo. ¿Qué es el objeto de costo? Es cualquier cosa para lo cual se desea hacer una medición separada de los costos. Ejemplo, ¿cuánto me cuesta la mesa? ¿Cuánto me cuesta la silla? ¿Cuánto me cuesta la patología de neumonía? ¿Cuánto me cuesta la patología apéndice? ¿Cuánto me cuesta un laboratorio clínico? ¿Sí? Cualquier cosa que yo quiera medir, voy a obtener un costo de eso. Por eso se dice que es cualquier cosa, lo que yo quiera medir, para la cual desea una medición de costos. Este objeto de costos me dice que en base a eso que yo quiero costear o que yo quiero medir, existen costos directos y costos indirectos. Los costos directos se relacionan con el objeto de costos en forma particular y puede atribuirse a dicho costo desde el punto de vista económico. Ejemplo con la mesa. Yo sé que yo quiero costear la mesa y un costo directo, ¿cuál es? La madera. Yo sé cuánta cantidad de madera necesito para elaborar esa mesa. En cambio, un costo indirecto al objeto de costo dice que se relaciona con esa cosa en particular, la mesa, sin embargo no puede atribuirse en forma directa desde el punto de vista económico. Por ejemplo, la electricidad que yo gasto para pintar la mesa con la máquina o para cortar la madera, yo no puedo decir cuánto gasté del total del mes en electricidad. Entonces, los costos directos, yo sé que cuánto le puedo atribuir directamente, porque yo lo puedo seguir, ¿sí? Hay una asignación directa, y en cambio los costos indirectos yo no puedo saber cuánto se gastó en esa mesa, porque tengo los costos de la luz del local, de todas las máquinas, entonces yo no puedo atribuir mi mesa cuánto gasta de luz. Entonces, para eso hago una asignación, un prorrateo. Para eso hago un prorrateo.
Vamos desde el punto de vista o un ejemplo con la medicina. Un costo directo es un medicamento. Yo sé a qué persona, cuántos medicamentos le di, cuántas horas de enfermera le di, cuántas consultas de un médico le di, cuánto tiempo de internación, cuántos días de internación en una terapia intensiva. Entonces yo ahí conozco mis costos directos. Sé que el paciente A tuvo determinadas cantidades de medicinas, determinadas horas en terapia intensiva, determinado uso de oxígeno, pero la persona que limpia, ¿sí? Que limpia todo el hospital, sería un costo indirecto respecto a ese paciente, porque yo no puedo asignarle del sueldo que yo le pago a la persona que limpia, cuánto le voy a cobrar por haber limpiado la terapia intensiva, que a lo mejor hay 10 personas. Entonces ese costo yo no puedo hacerlo directamente o lo puedo, que es económicamente factible, y decir, bueno, esta persona limpió todo el hospital y de ahí tengo que sacar una partecita para agregar el costo de ese paciente A. Por eso es un costo indirecto. Es importante estar consciente que un costo específico puede ser tanto directo de un objeto de costo como indirecto a otro objeto de costo. Es decir, lo que es costo directo para un producto puede ser costo indirecto para otro producto. Por ejemplo, si yo mido el paciente A y yo sé que gastó 3 días en terapia intensiva, ¿sí? Yo ahí tengo un costo directo de la terapia intensiva. Ahora, si yo quiero medir cuál es el costo del servicio de terapia intensiva, a mí no me sirve saber cuál es el costo diario de la terapia intensiva. En ese caso, sería un costo indirecto, ¿sí? Porque yo ahí tengo que medir cuál es el costo de mis camas, cuál es el costo total de oxígeno, cuál es el costo total de enfermería. Entonces, un mismo costo o un mismo factor puede ser costo directo para una cosa y a su vez puede ser costo indirecto para otra cosa distinta que yo quiera medir. Esta es la ecuación general del costo, es decir, toda la materia nos basamos en esto. ¿Qué significa esto que vemos acá? Parece chino, pero es algo muy fácil. Significa que el costo de un producto, ¿sí? El costo de A es igual a la suma de un componente físico multiplicado por un componente monetario. El componente físico habla de una relación de productividad del tipo cantidad de unidades de factor por unidad de objetivo. Vamos con el ejemplo de la mesa, ¿sí? 4 elementos: madera, clavos, pegamento y pintura. Entonces yo sumo en el Q la cantidad de maderas por el precio que tiene esa madera. Sumatoria. ¿Qué más sumo? La cantidad de clavos que yo utilizo por el costo de cada clavo. Cantidad de pintura por el precio de los litros de pintura. Entonces yo voy sumando cada elemento del costo que está separado en una parte física y en una parte monetaria y los voy sumando. Es simplemente eso, es simplemente sumar cada elemento del costo en la cantidad utilizada por el precio que tiene. Y para hacer un resumen de lo que estuvimos viendo hasta recién de los costos directos e indirectos, podemos decir que un objeto de costo, ¿sí? Todo aquello para lo que queremos una elección separada de los costos, ¿sí? Definir cuál es el costo de un producto, de una actividad o de un servicio, de un departamento, tenemos los costos indirectos. Los costos directos son de afectación o seguimiento de rastreo, es decir, yo lo identifico directamente el factor que gasta con el resultado que yo quiero medir, con mi objeto de costo. En cambio, los costos indirectos yo tengo que hacer una asignación o un prorrateo, es decir, tengo que buscar una base de asignación para ver cuánto es la proporción de luz del taller de la carpintería para asignarle a la construcción de la mesa. Eso lo vamos a ver en el módulo 2. Pero bueno, está dentro de este módulo. Es como para que tengan una idea de lo que es un prorrateo. Es buscar una base que sea común a todo, en donde yo pueda dividir y luego multiplicar por el uso que yo hago.
Otra clasificación es del costo. Dijimos, en relación al objeto del costo, los costos podían ser directos e indirectos, lo vimos recién. Ahora bien, esto es importante. Según el comportamiento que tienen los costos con el generador del costo, es decir, el nivel de actividad. El costo puede ser fijo, variable o mixto. Y según la magnitud, pueden ser totales o unitarios. Directos e indirectos ya lo vimos recién. Ahora vamos con fijos, variables y mixtos. Los costos fijos son aquellos que corresponden a factores cuyo consumo, ¿sí? Es decir, nuestro gasto, nuestro consumo total, importante, no cambia como consecuencia necesaria de las variaciones de la cantidad producida. Por ejemplo, el costo fijo total es esta línea recta que tenemos acá que puede ser el alquiler. Produzcamos una mesa, 50 mesas o 100 mesas, nuestro costo de alquiler va a ser exactamente el mismo. No va a ir disminuyendo ni aumentando nuestros costos fijos por más que aumentemos la cantidad de productos que hacemos. Con la clínica, si yo alquilo una clínica y tengo un solo paciente, el costo de alquiler de la clínica va a ser el mismo si yo atiendo a 100 pacientes o si yo atiendo a 500 pacientes. Distintos pasa con los costos variables. Son aquellos que corresponden a factores cuyo consumo total cambian como consecuencia necesaria de las variaciones de las cantidades producidas. Por ejemplo, la madera para la mesa. Si yo hago una mesa, necesito 2 metros de madera. Si yo hago 10 mesas, necesito 20 metros de madera. Si para una mesa utilizaba 2, para 10 mesas utilizo 20 y para 100 mesas voy a utilizar 200 metros de madera. ¿Qué significa esto? Mi costo por metro de madera es el mismo siempre, mi costo unitario, pero a medida que yo voy aumentando la cantidad de mesas que yo hago, voy consumiendo más madera, por lo tanto mi costo variable total va aumentando. Distinto pasa con mi costo fijo. Mi costo fijo total se mantiene siempre constante. Ahora bien, a medida que yo voy atendiendo personas o yo voy haciendo mesas, mi costo fijo unitario va disminuyendo, porque yo voy dividiendo mi costo fijo total en base a mi nivel de actividad o pacientes atendidos. Por ejemplo, si mi costo de alquiler son 100 millones de pesos, 100.000 pesos, y yo atiendo a un paciente, mi costo unitario son 100.000 pesos. Si atiendo a dos, son 50.000 pesos. Si atiendo a cuatro, son 25.000 pesos. Si atiendo a 10, son 10.000 pesos. Es decir, mientras que mi costo fijo total se mantiene constante, mi costo fijo unitario va disminuyendo a medida que yo voy teniendo más actividad, a medida que voy atendiendo más pacientes o que voy produciendo más mesas. Distinto pasa con el costo variable. Mi costo variable unitario es siempre el mismo. El valor de la consulta es el mismo. Ahora bien, cuando yo tengo que pagarle al médico por todas las consultas que hizo, si hizo una sola consulta, le pagaré 10 pesos, 500 pesos. Si hace dos consultas, si atiende a dos pacientes, le pagaré 1.000 pesos. Y si atiende a 200 pacientes, le pagaré 100.000 pesos. A medida que ese médico va atendiendo mayor cantidad de pacientes y cobra un costo de un único valor, por ejemplo, 500 pesos, que es mi costo variable unitario, a medida que vaya atendiendo más, yo como dueño de la clínica voy a tener que pagarle honorario a ese médico 500 pesos por la cantidad de pacientes que haya atendido. Entonces, ya esto lo vamos a ver en el Excel con números eh, para que se termine de entender el concepto. Costo fijo total permanece constante a lo largo del tiempo. Si yo produzco o no produzco, ese costo lo tengo, como puede ser el alquiler, como puede ser un seguro, como puede ser unos sueldos de los empleados. ¿Sí? El empleado de mantenimiento cobra un sueldo fijo, vaya a trabajar, no vaya a trabajar, la clínica abre o cierra, y ese sueldo se lo tengo que pagar. Costo fijo unitario, a medida que yo voy atendiendo más pacientes, a medida que yo voy produciendo más mesas, ese costo fijo unitario tiende a disminuir. ¿Qué en cantidad? Mi costo fijo total dividido el nivel de actividad, o la cantidad de prestaciones médicas, o la cantidad de mesas que yo elaboro. ¿Sí? Eso es mi nivel de actividad. Costo variable total
es igual al costo variable unitario multiplicado por el nivel de actividad. Es decir, cuánto me cuesta un servicio y cuántos pacientes yo atiendo. El valor del servicio multiplicado por la cantidad de pacientes, eso me da mi costo variable total. Si fuesen las mesas, cantidad de mesas por los metros de madera que yo necesito. Los costos fijos siempre decimos que son fijos dentro de un límite o rango relevante. ¿Qué significa? Que esto me marca la capacidad. Si yo tengo una capacidad para elaborar 10 productos, ¿sí? Y yo quiero elaborar un producto número 11, muy probablemente mi capacidad no me da para elaborar un producto más y yo debo salir a incrementar mis costos, ¿sí? Pagar horas extras o ampliar el tamaño del depósito o alquilar otro consultorio más grande. Entonces yo salgo dentro de mi límite relevante, que es la capacidad máxima para trabajar que yo tengo, y paso a un rango inferior. Acá en el ejemplo tenemos que para un nivel de actividad de 120 productos, yo pago un alquiler de 40.000 pesos. Ahora bien, si yo quiero duplicar la planta, ¿sí? Si yo quiero duplicar y empezar a trabajar 240.000 unidades, yo voy a pasar a pagar 80.000 pesos de alquiler porque yo estoy duplicando el alquiler, estoy duplicando el nivel de planta. Entonces, un costo es fijo a lo largo del tiempo, siempre y cuando estemos hablando dentro de ese límite relevante. ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el costo, pero va a seguir siendo fijo. ¿Pero en qué proporción? En un valor mayor. Y esta gráfica habla de los costos variables y los costos fijos. La línea que parte del eje de las ordenadas en cero, ¿sí? Es mi costo variable. Si yo no produzco nada, no tengo ningún costo variable. A medida que voy produciendo unidades, voy atendiendo pacientes, mi costo variable va aumentando su valor. ¿En qué proporción? En el valor del costo variable unitario multiplicado por el nivel de actividad. Mi costo fijo no depende del nivel de actividad, es un costo fijo. Entonces, para yo obtener mi costo total, que es la línea de aquí arriba, ¿yo de dónde parto? Si yo no produzco nada, parto de mi costo fijo. Yo como mínimo, sin producir o sin abrir, yo tengo que pagar mi costo fijo. Pero ahora bien, si yo voy produciendo, mi costo total va a ser igual a mi costo fijo más mi costo variable unitario por el nivel de actividad, es decir, por la cantidad de pacientes que yo voy atendiendo o por la cantidad de mesas que yo voy haciendo. En el ejemplo en el Excel va a quedar bien claro este gráfico. Bueno, relevancia de los costos fijos y los costos variables en las organizaciones de salud. Tenemos factores fijos y factores variables. Dentro de esos factores fijos tenemos los factores fijos que son estructurales y los factores que son fijos operativos. ¿Cuál es la diferencia? Los factores fijos estructurales me condicionan la capacidad máxima para alcanzar, es decir, el edificio, las instalaciones, el equipamiento. Es decir, si yo tengo 8 incubadoras, yo no puedo atender a 9 bebés. La capacidad máxima, mi estructura máxima que yo tengo son de 8 incubadoras. Mi capacidad máxima de atención son 8 bebés. Esos son mis factores físicos fijos estructurales. En cambio, mis factores fijos operativos surgen del uso de un determinado nivel de capacidad. Por ejemplo, si yo tengo 2 terapias intensivas y a una no lo utilizo, ¿sí? Lo que puedo hacer es ese factor fijo pasarla de terapia intensiva a terapia intermedia. Entonces, mi nivel deseado de capacidad va a ir cambiando porque yo asigno un factor fijo estructural a otro servicio. Entonces, dentro de la operatoria de la clínica, si yo tengo una parte vacía y tengo otra parte que tiene mucha demanda, esa parte que yo no utilizo, la utilizo en esta otra parte que yo sí tengo demanda. Por eso dicen que el factor fijo operativo surge del uso de un determinado nivel de capacidad. Yo puedo aumentar mi nivel de capacidad utilizando otra área o sector que no estoy utilizando, que tengo una baja ocupación o lo tengo ocioso. De esa forma, es un factor fijo, ¿sí?
como puede ser un ala de un hospital, de una clínica, que la vuelvo operativo porque tengo una mayor demanda de un producto. Y los factores variables, como dijimos recién, son los que cambian proporcionalmente con el volumen o nivel de actividad. Un ejemplo de lo que vimos recién. Factores fijos de estructura, los inmuebles, equipos, aparatos médicos, otros bienes de uso como puede ser escritorios, sillas, y los costos del sector administrativo, impresoras, computadoras, factores fijos estructurales. Factores fijos operativos, el personal médico, un médico que no lo utiliza en un lugar lo puede utilizar en otro, personal de enfermería, mucama, personal obrero, choferes y camilleros, personal técnico, seguridad. Esas personas lo puedo, si no están ocupadas en una ala o en un área, lo puedo llevar a otra área en donde sí tengo necesidad de esos factores. Y los factores variables cambian con el nivel de actividad, pueden ser los medicamentos descartables, las prácticas de diagnóstico, el oxígeno. Ahora pasamos al punto 3, a la lectura número 3. Acabamos de terminar la lectura 2 y empezamos la lectura 3. Esto, no sé si tienen algún conocimiento o no, pero viene de la mano un primer vista de lo que es un estado de resultado, ¿sí? Un estado de resultados son la venta de servicios, es decir, la facturación de la empresa, menos los costos de esos servicios, me da la utilidad bruta. Si yo eso le resto los gastos, me da la utilidad neta. Lo que habla este capítulo o esta lectura número 3 son básicamente entre la diferencia entre un costo y un gasto. Cuando comenzamos la clase, yo le dije que nos íbamos a centrar solamente dentro del proceso productivo. Dentro del proceso productivo están los costos. Fuera del proceso productivo están los gastos. Gasto de administración, gasto de logística, gasto de mantenimiento, gasto de marketing, gasto de investigación y desarrollo, costo de producción. ¿Sí? Dice, en contabilidad la diferencia entre un costos y gastos es fundamental para la gestión financiera de una empresa, es decir, para determinar la utilidad bruta y la utilidad neta, ya que ambos impactan en forma distinta en los estados financieros, pero los dos, ya sean los costos y los gastos, tienen que estar para saber cuál es mi utilidad neta o mi utilidad operativa, es decir, en realidad cuánto gane. Los costos, ¿sí? Los que están aquí arriba, son los desembolsos o recursos utilizados directamente en la producción, en el proceso productivo o en la adquisición de bienes y servicios. Estos costos están relacionados con la creación de un producto o un servicio que generará ingresos. Esta es la gran diferencia entre un costo y un gasto. Un gasto no me va a generar un ingreso, un costo sí. Como puede ser materiales, mano de obra y costos indirectos de producción, ¿sí? Los IF, que vienen ahora a continuación la explicación de cada uno de ellos. En cambio, un gasto son esos desembolsos que sirven para mantener las operaciones de la empresa y generar esos ingresos, pero no son los que generan los ingresos, ¿sí? No están ligados directamente con la producción de bienes o servicios y son más que nada gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros, como puede ser publicidad, la logística, la parte de mantenimiento. Según la actividad, tenemos costos que son inventariables y costos que no son inventariables. ¿Qué significa que sean inventariables? Inventariables significa que están dentro del activo en bienes de cambio, ¿sí? Yo lo tengo en mi inventario, por lo tanto es un bien de cambio y lo tengo en mi activo. Eso significa que sea inventariable. Ahora bien, tenemos tres tipos de empresa: empresa industrial, comercial y de servicio. Una empresa industrial lo que hace es vende un producto distinto al que compró. Compra materia prima a través del proceso de mano de obra y algunos costos indirectos de fabricación, va transformando ese proceso en un producto distinto al que ingresó. Por ejemplo, me ingresa madera, me ingresa pintura, ingresa clavo, materia prima, lo transformo y vendo una mesa, ¿sí? Eso es un proceso industrial. En cambio, un proceso comercial es una farmacia. Yo compro un medicamento y lo vendo en el mismo estado que lo compré. No le hago ningún proceso. ¿Yo puedo estoquear medicamentos? Sí, yo lo puedo comprar medicamentos para todo el invierno, lo guardo
en los almacenes y cuando cierro balance yo veo que es mercadería. Pasa lo mismo con la empresa industrial, la materia prima, la producción en proceso, productos terminados, yo lo puedo inventariar, los puedo guardar si no los vendo. En cambio, un servicio no tiene costos inventariables. Por ejemplo, un servicio de un médico, una consulta de un médico, yo la consulta que no hago hoy día no la puedo inventariar, no la puedo decir, como no la hice, la voy a guardar y le voy a dar un valor para aumentar mi activo. No, es un servicio. Taxistas, médicos, contadores, abogados, todas esas profesiones que realizan servicios no poseen inventarios. Teniendo en cuenta el estado de resultado que les mostré recién, cada empresa tiene su propio estado de resultados según las normas contables de la Argentina. La empresa industrial tiene las ventas, que coinciden en los tres, menos el costo de venta, que ese costo de venta en las empresas industriales está compuesto por la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación, la producción en proceso, esas unidades que comencé a producir pero que no logré terminar, entonces por eso está en proceso, y mis unidades terminadas que no he vendido, ¿sí? Entonces tenemos materia prima, mano de obra SIF, costo indirecto de fabricación, producción en proceso y producto terminado. La diferencia entre las ventas y el costo de venta es la utilidad bruta. Si yo eso le resto los costos operativos o los gastos operativos, me da la utilidad operativa. Con la empresa comercial, ¿cuál es la diferencia? Que yo tengo las ventas menos el costo de mercadería vendida, ¿sí? Yo compro y vendo, yo vendo en el mismo estado que compro, menos los gastos operativos, me da la utilidad operativa. Y en la parte de servicios, yo tengo ingresos, porque yo no vendo nada, porque presto un servicio, tengo un ingreso, no tengo un costo de venta asociado. Mi consulta como contador, yo no me genera ningún costo. La consulta de un médico tampoco le genera ningún costo. Entonces, la utilidad bruta es igual a los ingresos. Si a eso yo le resto los gastos operativos, publicidad, traslado, logística, administración, me va a dar la utilidad operativa o la utilidad neta. Yendo dentro del departamento de producción, existen tres elementos del costo: materia prima, mano de obra y los costos indirectos de fabricación. La materia prima son los costos de adquisición de todos los materiales, ¿sí? Materiales que en última instancia se convertirán en parte del objeto de costo, es decir, van a formar parte de ese proceso productivo para hacer un producto terminado y que se puede atribuir al objeto de costo de manera económicamente factible. Por ejemplo, la madera en la mesa. Yo sé cuánta madera utilizo en la mesa. La madera es mi materia prima, ¿sí? Yo la compro, la proceso y obtengo un producto final. Un medicamento es mi materia prima. Yo tengo mi materia prima, se lo doy a mi paciente para obtener el alta o la mejoría del paciente. La mano de obra. La mano de obra es la remuneración que yo le pago como mano de obra, incluido las cargas sociales básicas, ¿sí? Jubilación, obra social, que esa mano de obra va a estar en la elaboración de los productos y los productos terminados de una manera económicamente factible. Por ejemplo, el carpintero, el empleado del carpintero que me arma la mesa, lo que yo le pago mensualmente a él para armar mesas y yo la puedo atribuir de una manera económicamente factible, forma parte de mi mano de obra. Pero yo no le pago la mano de obra solo, yo le pago las cargas sociales y la obra social y la jubilación. Es decir, mano de obra más aportes patronales jubilatorios más obra social, más cargas sociales básicas. Luego el material que tiene divide en cargas sociales básicas, cargas sociales adicionales. La lectura no va a traer mucha complejidad de eso, pero como estamos medio pasado con el tiempo, lo voy a pasar, pero cualquier duda que tienen, me dicen sobre eso. Y los costos indirectos de fabricación. Los costos indirectos de fabricación son todos aquellos costos que no son ni materia prima ni mano de obra, es decir, no son ni materiales ni trabajo. Por ejemplo, la luz, el gas, el sueldo que yo le pago a la gente de mantenimiento.
¿sí? Son todos gastos que no se pueden atribuir directamente con la producción de ese bien o de ese servicio. Yo no puedo saber cuánto gasté de gas para elaborar una mesa, o electricidad para elaborar una mesa, o cuánto gasté de gas para calefaccionar una ala del hospital, una habitación o un consultorio. Entonces yo lo pongo dentro de una misma bolsa que se llaman costos indirectos de fabricación, y esos costos indirectos de fabricación tienen la naturaleza de que son costos distintos, ¿sí? Gas, luz, sueldo de mantenimiento, costo de ascensores, ¿sí? En cambio, la materia prima son materia prima, clavo, madera, pegamento, pintura. Mano de obra directa son sueldos, sueldo de médico, sueldo de anestesista, sueldo de cirujano, sueldo de todas aquellas personas que están dentro del proceso productivo. En cambio, las personas que no están dentro del proceso productivo, pero que forman parte indirectamente, como pueden ser personal de maestranza o limpieza, lo pongo dentro de estos IF. Haciendo un repaso de todo lo que vimos, podemos distribuir los costos de distintas maneras. De acuerdo a la función que insumen o que se incurren, son costo de producción, proceso productivo, costo de distribución o costo de administración. Estos dos últimos considerados gastos. De acuerdo a la identificación de una actividad, departamento o producto, dijimos que son costos directos o costos indirectos. De acuerdo a cómo fueron calculados, esto no está en el material, pero es importante que sepan, pueden ser costos históricos, es decir, si yo tengo en cuenta los costos que hemos incurrido, o costos predeterminados, si yo tengo en cuenta los costos que yo voy a incurrir. Por ejemplo, empieza el invierno dentro de unos meses, dentro de un mes o unos días, ¿sí? Yo sé que va a aumentar el caso de la patología neumonía, por lo tanto yo voy a necesitar un primer control, una primera consulta médica, una radiografía y unos análisis para ver el grado de infección si tiene. Una nueva atención del médico que mandó pedir estos dos informes, y de ahí tengo tres opciones. Terapia intensiva, porque no está bien, lo dejo unos días para control o le doy el alta. Entonces yo ya sé aproximadamente que esas personas van a necesitar una primera consulta, una radiografía, análisis, una segunda consulta, análisis de nuevo, radiología de nuevo y otra consulta de nuevo. La segunda es análisis de radiografía para ver si siguen las manchas en los pulmones o si bajó la infección, y una última consulta médica para darle el alta. Entonces yo sé que como mínimo un paciente que venga con esa patología voy a necesitar 7 prestaciones. Entonces yo ya puedo establecer de antemano esto que yo le estoy diciendo, que es un costo predeterminado. ¿Cuánto me va a costar esa patología a ese paciente? ¿Para qué? Para cobrárselo a la obra social o al paciente propiamente dicho, de acuerdo con el tiempo en que se encargan o que se enfrentan esos ingresos. Pueden ser costo del periodo, los costos que estoy teniendo día a día hoy día, o costo del producto, ¿sí? Costo del periodo, hablamos de gastos, costo del producto dentro del proceso productivo. De acuerdo con el grado de control que se tenga, son costos controlables o costos no controlables. Costos controlables son aquellos que podemos disponer nosotros de el cambio. Por ejemplo, si yo le compro a un proveedor A un medicamento que me cuesta 10 y hay un proveedor B que me lo cobra 5 ese medicamento, yo puedo disminuir esos costos cambiando solamente la compra de un proveedor a otro, ¿sí? Ese costo es controlable. Yo puedo disminuir mi costo simplemente cambiando de proveedor. Un costo no controlable es todo lo que es ajeno a la institución. Por ejemplo, si la tasa de interés por aumentar la inflación aumenta la tasa de interés que pagan por los créditos o por los plazos fijos, ese costo, ese aumento de tasa de interés o ese aumento para pedir un préstamo de los intereses que me van a cobrar o del costo del préstamo, es un costo que yo no lo puedo controlar, porque no depende de mí, sino que depende de otra institución. De acuerdo a su comportamiento, fijos, variables y mixtos, los costos mixtos son aquellos que tienen una parte fija y una parte variable. Por ejemplo, la factura del gas. Si yo no consumo nada, tengo que pagar un mínimo. Si yo consumo, pago ese mínimo más el valor unitario por el consumo que yo voy teniendo. Con la factura de electricidad pasa lo mismo. Si yo no consumo, pago un mínimo, y si consumo, voy pagando
según la utilización de los kilovatios. Según la importancia para la toma de decisiones, pueden ser costos relevantes o costos irrelevantes. Costo relevante es el costo del proceso productivo, un costo relevante es el costo de publicidad. Porque si yo quiero, dejo de hacerle publicidad y dejo de tenerlo. ¿Sí? Entonces, costo relevante se asocia con el proceso productivo, costo irrelevante se asocia con esos costos que no forman parte para las decisiones, que no forman parte del proceso productivo. Y de acuerdo al tipo de sacrificio que se ha incurrido, costos desembolsables o costo de oportunidad. Costo desembolsable, ese costo que yo tengo, el sueldo, la compra de medicamentos, el pago de luz, y el costo de oportunidad es ese costo que yo hubiese tenido, que yo dejo de tener por tener la clínica, que fue el ejemplo que di cuando comenzamos. ¿Cuánto dejo de yo de ganar si en vez de tener este capital invertido en la clínica, lo tengo en un plazo fijo? Bueno, eso es un costo de oportunidad. Es la oportunidad que yo perdí por utilizar mi capital en otro lugar. Y los dos últimos, dice, el costo de acuerdo al cambio originado por el aumento o disminución de la actividad, costos diferenciales y costos hundidos. Costos hundidos son esos costos que yo ya incurrí pero que no sigo adelante con el proyecto. Y costos diferenciales son esos costos que yo tengo por llevar adelante un proceso que a hoy día no lo estoy teniendo. Si yo me aumento mi actividad, muy probablemente necesite más horas de enfermeras, entonces voy a tener que pagar horas extras. Eso es un costo diferencial. La diferencia entre lo que yo le pagaba y lo que voy a tener que pagar es un costo que se aumenta porque aumenta mi actividad. Y el punto 10 dice, de acuerdo con su relación a una disminución de actividades pueden ser costos evitables o costos inevitables. Costo inevitable es un sueldo fijo. Trabaje o no trabaje, yo ese costo no lo puedo evitar. Costo variable, costo evitable puede ser, por ejemplo, una enfermera que yo contrate en ocasiones cuando tenga alta demanda, ¿sí? Si yo no tengo toda la terapia intensiva ocupada, yo no voy a contratar a una enfermera eventual o una enfermera que venga a determinadas cantidades de días. Cuando yo tengo lleno, sí la llamo. Entonces es un costo que yo puedo llegar a evitar. Bien, la última lectura. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. La última lectura, que habla más que nada de lo que son las organizaciones de salud, pero en base a la estructura, ¿sí? Y la toma de decisiones respecto a la información con la cual tenemos. Dice que desde la teoría general del costo, el proceso que realizan las organizaciones de salud es un conjunto de acciones, ¿sí? Como lo venimos viendo hasta ahora, que tienen como objetivo aumentar la salud en sentido amplio, es decir, que la salud de todos mejore, particularmente de los pacientes que van a esa clínica. Cada acción, ¿sí? Puede producir un bien o un servicio intermedio utilizando factores de proveedores externos, ¿sí? Una radiografía o un análisis de bioquímico en otro lugar, o internos. Hay cuatro niveles. Tenemos el nivel 1, que habla de la estructura hospitalaria, el nivel 2, procesos productivos estructurales, nivel 3, procesos productivos primarios, y el nivel 4, que habla de resultados. El nivel 1, estructura hospitalaria, es, por ejemplo, el quirófano, la sala de rayos X, la cantidad de camas, es decir, cuál es la estructura que la clínica o el hospital cuenta para atender a los pacientes. Los procesos productivos estructurales habla con las actividades que se realizan ahí. Por ejemplo, la radiografía, la limpieza, es los análisis de bioquímicos, ¿sí? Todas esas actividades, esos procesos productivos que forman parte dentro de la estructura de mi clínica. Si tiene resonancia, con resonancia, y si no tiene resonancia, no puedo hacer. Por eso habla de procesos productivos estructurales. ¿Cuál es mi estructura de clínica u hospital? Procesos productivos primarios hablan de las consultas médicas, la cirugía, es decir, todo eso que viene dado por los médicos, y el nivel 4 que es la alta médica, que es el resultado final, que es la satisfacción del paciente. A medida que va pasando la organización, la parte de administración, a medida que vamos atendiendo clientes, atendiendo pacientes,
a medida que vamos comprando insumos, que vamos pagando servicios, todos esos hechos económicos forman parte de un banco de datos, es decir, están almacenados en un lugar, en su componente físico y su componente monetario. Esto se determina registro de datos. Estos registros de datos habla de la interpretación del proceso productivo y elabora informe de costos. ¿Informe de costos para qué? Para que el gerente de costos, los directivos de la clínica, los usuarios de la información tomen decisiones respecto a los hechos que se fueron originando durante la clínica. Por ejemplo, cuántos pacientes atendimos, qué días vinieron los pacientes, qué obras sociales utilizaron, cuánto tiempo estuvieron en promedio en terapia intensiva, en terapia intermedia, cuántos vinieron y no volvieron más, cuándo vinieron por primera vez, cuál es la repetición. Toda esa información es necesaria para tomar decisiones dentro de una clínica. Estas decisiones están basadas en 4 claves o 4 aspectos. Primero, la más importante es la satisfacción del paciente, que es la prioridad principal de la clínica. Si el paciente no está satisfecho en cuanto a la atención que nosotros tenemos, muy probablemente no vuelva a venir, ¿sí? El segundo elemento son los factores críticos de éxito. El factor crítico de éxito son los pacientes que exigen permanentemente mejoras, ya sea en eficiencia, hacer la atención con el mejor uso de recursos y la menor cantidad de recursos, calidad, ¿sí? Que permanentemente la clínica vaya avanzando y vaya siendo la atención sea de mejor calidad, tiempos, que los tiempos que tienen que esperar para solucionar su patología sean cada vez menos, y habla de innovación, es esta mejora permanente, este cambio permanente que tiene que tener la clínica para mantenerse en el auge y que los pacientes siguen eligiéndola, ¿sí? Por eso habla que son factores críticos de éxito. Eficiencia, cuántos recursos utilizo para elaborar, para sanar el paciente, ¿sí? Para la satisfacción del paciente. Calidad, cómo lo hago. Tiempo, en cuánto tiempo yo lo sano. Innovación, cuál es mi aparatología para atender y para detectar cuál es la patología que tiene. El tercer elemento de un sistema de gestión es un enfoque dual interno y externo. La clínica y los hospitales tienen que trabajar con obras sociales, proveedores, sus competidores, sus otras clínicas, los otros hospitales, organismos públicos, ¿sí? Que hablan de la recaudación de AFIP, provincia y municipio, habilitación del negocio o de la clínica. Entonces hay un enfoque dual, un enfoque interno, es decir, mejorar su calidad, y un enfoque externo es ver qué competidores tiene, qué proveedores tiene, si los puede mejorar, cómo es la relación que llevan con ellos. Por eso hablan de este enfoque dual. Y el cuarto elemento, que es el mejoramiento continuo, que está basado en la técnica japonesa Kaizen. ¿A qué tiende esto? A una mejora continua, a ser más eficiente, es decir, lograr el mismo resultado con la mayor cantidad de recursos utilizados, ganar en menor tiempo, ¿sí? Que los pacientes se atiendan con una mayor satisfacción y una menor disposición de tiempo. Un ejemplo concreto, hace unos años cuando no se sacaba una radiografía, esperaban que la radiografía se la dieran en una placa, esa placa tenía que ser relevada y el paciente iba con esa placa al médico y el médico la ponía en una luz y veía cuál tenía, qué quebradora tenía. Hoy en día, una radiografía, uno va, se saca la placa, cuando vuelve al consultorio, el médico ya la está viendo en su computadora con el diagnóstico. Bueno, eso es un mejoramiento, ¿sí? Pasa lo mismo con los análisis. Me hago un análisis de bioquímico que me mandó el médico. Cuando yo vuelvo al consultorio, el médico ya tiene los resultados de su computadora y automáticamente están cargados en su historia clínica. Esos procesos de hace unos 15, 20 años ahora hablan de un proceso continuo. Esto que estoy hablando, ¿para qué? Sirve para planear, tomar decisiones y controlar. Planeamiento es donde se establecen los metas y los objetivos, ¿sí? Yo digo, este año yo quiero
gastar o atender la mayor cantidad de pacientes. ¿Cómo puedo hacer eso? Puedo hacer convenios, puedo hacer innovación de punta en alguna línea, por ejemplo, en resonancias, puedo dedicarme a la atención exclusivamente de niños, ¿sí? Yo me establezco una meta y objetivos. Mi objetivo, yo tengo que tener la infraestructura y la decisión de lograrlo. Para eso está el planeamiento. Toma de decisiones, se identifica cuáles son Hola, hola. los problemas que pueden llegar a existir. Perdón, ¿hubo alguna consulta? No, Bien. se cortaba la clase. No sé si Ah, es per- mi internet o la de ustedes. bueno, vuelvo entonces con planeamiento. Planeamiento se establecen las metas y los objetivos, es decir, eso que yo quiero lograr para este año o los años próximos, ¿sí? Y los objetivos forman parte de esas metas. Es decir, yo dentro del planeamiento puedo decir, yo quiero ser una empresa líder en tomografías. Entonces, mi objetivo va a ser equiparme de manera tal de que todos los pacientes me elijan a mí por mi innovación tecnológica que yo tengo. Una meta puede ser atender solamente a embarazadas y bebés y pediatría. Y yo no atiendo ninguna otra patología que no sea dentro de ese rango, desde embarazadas hasta pediatría. Entonces yo ahí voy a tener todas las prestaciones que un niño por nacer, o un niño recién nacido, o un menor requieran, ¿sí? Esa es mi meta y mi objetivo. Yo planifico lo que yo quiero. Toma de decisiones. Para lograr ese planeamiento, se van a identificar cuáles son los problemas, las incertidumbres y elegir en base a todas las alternativas cuál es la mejor, en base a mi capacidad de empresa y al entorno que yo tengo, ¿sí? Si yo estoy comenzando, si yo tengo cierta trayectoria, si ya tengo un respaldo y soy elegido por mi tecnología en cuanto a tomografías, entonces yo puedo seguir con con ese liderazgo que yo tengo. Y control es, en base a las decisiones que yo tome, ver los resultados que estoy obteniendo hoy día, los cuales mido, y en base a eso atribuyo la responsabilidad de las personas intervinientes. Ahora voy a compartir el Excel ya terminamos, el Excel es rápido, para que entendamos la parte de costo fijo, costo variable y costo total. Por ejemplo, dentro de mi Excel, yo tengo distintos meses y tengo producción. Por ejemplo, en el mes de enero yo atendí 20 pacientes. En el mes de febrero 40, en el mes de marzo 60 y así hasta mayo que atendía 100 pacientes. Yo tengo un costo variable de 1.500 pesos, es decir, cada atención que yo tenga, mis médicos me van a cobrar 1.500 pesos. ¿Qué significa? Que mi costo unitario variable es siempre el mismo. Por lo tanto, es esta línea en azul que está aquí que independientemente de la cantidad de pacientes que yo atienda, mi costo no va a variar. Pero ¿qué pasa con mi costo variable total? Va a ir aumentando a medida que aumente mi nivel de actividad. Es decir, a medida que aumente mi cantidad de pacientes que yo voy atendiendo, yo voy a ir cobrando mayores honorarios. Si yo aprieto F2, me abre la fórmula. ¿Qué me dice? Que la cantidad de pacientes multiplicado por mi costo variable unitario me da mi costo variable total. ¿Sí? En enero yo le tengo que pagar a ese profesional médico 20 consultas a un valor de 1.500 pesos, le tengo que pagar 30.000 pesos en el mes. Con febrero pasa exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Mi valor de consulta son 1.500 pesos, pero atendió a 40 personas. Entonces, ¿yo qué hago? 40 personas multiplicado mi costo variable unitario, que son de 1.500 pesos, eso me da un costo variable total de 60.000 pesos. Y en mayo atendió a 100 personas a un costo variable o un costo de consulta de 1.500 pesos. Yo debo pagarle a ese médico, en concepto de honorarios, 150.000 pesos. Entonces aquí vemos esta línea ascendente que va en base al nivel de actividad.
Por ejemplo, si yo pongo 0, es decir, si yo no atiendo a ningún paciente, yo no debo pagarle absolutamente nada, independientemente que él cobre por consulta 1.500 pesos. Como no atendió a nadie, yo no voy a pagarle nada, ¿sí? Por eso acá me dice que si mi nivel de actividad es 0, yo no pago nada y a medida que voy aumentando mi nivel de actividad o cantidad de pacientes atendidos, mi costo variable total va aumentando. La inversa pasa con mis costos fijos. Mis costos fijos son los mismos, ¿sí? Atiendo 20 pacientes hasta 100 pacientes de enero a mayo. Pero en este caso yo considero que el costo de alquiler, yo atienda 20 pacientes o atienda 100 pacientes, mi costo de alquiler son 100.000 pesos. Es exactamente el mismo. Pero ¿qué pasa con mi con mi costo fijo unitario? Si yo atiendo 20 pacientes, yo puedo decir que mi costo de alquiler, los 100.000, dividido la cantidad de pacientes que atendí, yo puedo decir que le atribuyo a cada paciente el valor de 5.000 pesos como costo. ¿Qué pasa? A medida que yo voy aumentando la cantidad de pacientes que voy atendiendo, mi costo fijo unitario va dividiendo, se va disminuyendo. ¿Por qué? Porque yo voy dividiendo mi costo fijo total por un número mayor, un nivel de actividad mayor, una mayor cantidad de atención de pacientes. Si recordamos la gráfica, que no sé por qué no sale aquí, mi costo fijo unitario tendía a ser esta curva que yo estoy dibujando con el mouse ahora con la flechita, ¿sí? Si yo no atiendo a nadie, a 0, tengo un costo fijo de 100, y a medida que yo voy atendiendo pacientes, mi costo fijo unitario va disminuyendo, ¿sí? ¿Hasta qué punto? Hasta que se asemeja a la línea horizontal. Y este es un resumen de las dos tablas anteriores en donde yo tengo mi costo total. Mi costo total es que es igual a mi costo fijo total más mi costo variable total. Mi costo variable total a que es igual a mi costo variable unitario por la cantidad de pacientes que yo atendí. ¿Sí? Entonces, yo acá tengo la suma de mi costo fijo total más mi costo variable total, me da mi costo total. Mi costo unitario que es igual a la suma de mi costo fijo unitario, ¿sí? Lo vamos a pintar. Costo variable unitario me da el costo total unitario. Y si yo tengo en cuenta otro color, verde, si yo tengo en cuenta mi costo fijo total más mi costo variable total, voy a tener mi costo total, ¿sí? Mi costo total, mi costo unitario. Son datos relevantes al momento de tomar decisiones. Siempre explicado dentro del costo fijo, lo que definimos antes como rango relevante. No sé si ha quedado alguna consulta, alguna duda, algo que quieran que vuelva a explicar. Si se entendió la clase. Hola, yo tengo una consulta. Yo Dime. anoté de la lectura, digamos, que en una parte dice que para tomar las decisiones de corto plazo operativas hay que analizar el costo variable en término unitario y el costo fijo en la magnitud total. O sea que por un lado, el unitario se enfoca en lo que es el variable y el Exacto. fijo en el total. O sea, de Sí, estos dos gráficos se ve el fijo total, que es el que se mantiene estable, o sea, y el unitario sí es el que va aumentando según el nivel de actividad. exacto. ¿Por qué, por qué generalmente las decisiones se toman en relación a los costos variables unitarios y no los fijos unitarios? Porque el costo fijo depende mucho del nivel de actividad. Y venga un paciente o 100 pacientes, el costo fijo yo lo voy a tener que pagar lo mismo. Si en la pandemia los costos de alquiler se pagaban y los sueldos se pagaban y no había ninguna atención de ningún paciente, salvo los pacientes de Claro. COVID, ¿no? Sí, Entonces, sí. yo tomar una decisión respecto a mi costo fijo unitario me llevaría a tomar decisiones que no sean correctas.
En cambio, si yo tomo mis decisiones basadas en mis costos variables y a lo otro lo pongo como costo de estructura, ¿sí? Que yo lo Sí, tengo que pagar sí o sí, atienda o no atienda, voy a llegar a mejores decisiones respecto a cuánto yo debo cobrar mi servicio. Recordemos que esto de analizar los costos sirve básicamente para yo poder ponerle un precio a precio. lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Ujú. ¿Cuál es mi costo de la patología de neumonía para ver cuánto le debo cobrar yo a la obra social em, por la atención, que es mi costo más la ganancia que yo espero obtener por haber curado a ese paciente, ¿sí? Claro. Por haber dado la solución a esa patología. Por eso Ujú. es importante que las decisiones de costos se realicen en base a los costos unitarios variables y no tanto en los costos fijos Fijos totales. unitarios. Unitarios, claro. O sea, yo primero tendría que tomar como el costo fijo total ese y aparte sumarle el unitario como para definir el total. El unitario por el nivel de actividad, Ahí está, ¿sí? Mi costo unitario por cuántos pacientes yo atendí. claro, Entonces eso me va a dar mi perfecto. costo fijo total, que ya lo tengo, más mi costo variable total. Ujú. Genial, gracias. De nada. Les doy un ejemplo que está, pero en los últimos 3 años se está llevando a cabo de lo que es gestión, que es esta última parte para que se entienda. Hay muchos, o son 5 minutos más, hay un tema con las obras sociales de mucha corrupción, que hay pacientes que ya se hacen atender y en realidad no tienen obras sociales. ¿Qué están haciendo las obras sociales hoy en día? Firman convenios con las clínicas para hacerse un chequeo, para hacerse un chequeo integral. ¿Para qué se hace esto? Este chequeo integral es para ver qué patologías preexistentes yo tengo. Entonces, si de ese chequeo general, que a mí como afiliado a la obra social me sale gratis, estudio de corazón, ecografía, pulmones, análisis y un médico generalista que me da el resultado de esos estudios. ¿Qué significa? Que si yo no tengo problema de corazón y a mí un médico me receta pastillas para el corazón, la obra social, la obra social no me las va a autorizar porque ya sabe de antemano que yo no tengo ningún problema cardíaco y que yo le estaría prestando, entre comillas, con un médico amigo, la obra social para comprar un producto y obtener el descuento para que mi amigo pague menos. Entonces, esta gestión que hace las clínicas con las obras sociales es la firmó la clínica ¿para qué? Para tener los consultorios ocupados, el consultorio de radiografía, bioquímico, ecografía y un médico generalista, ¿sí? En donde permanentemente están atendiendo pacientes de obra social, y a la obra social le sirve para no pagar medicamentos que esa persona o afiliado no necesita, ¿sí? Ahí se ven ese factor dual, interno y externo, que trabajan en forma conjunta o alineados, en donde al afiliado le sale gratis, ¿sí? El afiliado es una prestación que tiene gratis, la clínica tiene la capacidad operativa ocupada, es decir, no tiene el ecógrafo sin utilizar, ni el agente de bioquímica, ni el que hace la ergonometría, ni el doctor del corazón, el cardiólogo, no los tiene desocupados, los tiene permanentemente ocupados, y a su vez la obra social se evita fraudes de dar medicamentos a personas que no lo necesitan. Eso es un enfoque que se está utilizando mucho ahora por las obras sociales, en donde vemos ese factor dual interno y externo. ¿Sí? Eso es una disminución de costos por parte de la obra social. Se evita pagar medicamentos que no deba darle a sus afiliados que no lo necesiten. Esa es una forma de reducción de costos de la obra social. Eso es una forma de aumentar los ingresos por parte de la clínica y es una forma de tener una satisfacción al paciente en cuanto a estos enfoques que decíamos, que el primer enfoque es la satisfacción del paciente. Bueno, esta prestación por parte de la obra social y la institución sanitaria le dan una satisfacción muy grande
al paciente, sirve para aumentar el ingreso de las clínicas o los hospitales y sirve para evitar fraude en las obras sociales. Eso quería explicárselo para que vean cómo trabajan en forma interdisciplinaria, mancomunada, para disminuir costos, una parte, para aumentar ingresos, otra parte, y para darle la satisfacción al cliente o al paciente por parte de la obra social y la clínica. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra consulta. Yo mañana descargo la clase y le paso junto con el material que utilicé para dar la clase, que es una guía, no es para estudiar, es una guía porque de hecho lo que Noelia comento no está en el material en el PowerPoint que yo hice, pero como ella lo leyó, me preguntó, entonces simplemente una guía y le paso el Excel con el cálculo del costo fijo unitario, costo variable unitario, costo total y todos los demás. Bueno, si no hay ninguna consulta, le agradezco. Nos vemos el jueves que viene para ver el módulo 2. De la misma forma, tratando de desmenuzarlo lo más que se pueda, de explicar punto por punto para que no quede ninguna duda o ninguna consulta. Si tienen alguna duda o consulta, me escriben por mensajería de Canvas y un gracias. Y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Chao, buenas Gracias a tardes. ustedes. Adiós. Chao. Bueno, gracias, sí. Ahora entendí un poquito mejor. Bueno, Susana, lo que Sí. tengas dudas me escribís. No tengo ningún problema. Yo estoy disponible 24/7. Sí. Dale, gracias, gracias, gracias. A ustedes.